Sean todos bienvenidos. Espero que se sientan bien. Yo sé que esta semana ha sido complicada, ¿no? Hemos estado orando por, doña Reina, que se operó, que gracias a Dios está bien. No sé si saben, pero el hijo menor de Sergio y Gabriela ha pasado ya cerca de un mes con ¿cómo decirlo? Con un cuadro de neumonía. Entonces ha sido algo complicado para ellos. Don Manuel, que está de sorpresa hoy, que se nos cayó y se lesionó y ahí anda. O sea que hoy va a salir lleno del espíritu y el pie más lleno de sangre, quién sabe. Entonces, por la presión, y doña Jenny, pues, que gracias a Dios está aquí. Pero mira, ha sido esta semana como muchas cosas, ¿verdad? O sea, estas últimas 2 semanas. Pero, gloria a Dios, estamos aquí hoy. Miren, yo me pongo a pensar, yo estaba meditando atrás de todo lo que les estoy diciendo a ustedes. Y digo, ¿cómo es Dios de fiel? Porque yo he dicho, yo realmente tengo mucho tiempo de no enfermarme, ¿no? Y si me enfermara, igual estaría aquí, creo yo, si Dios lo permite, a menos que sea algo de cama de hospital. Pero, o sea, Dios es fiel, hermanos míos. Dios es tan fiel y maravilloso que Él cuida de nosotros. Somos nosotros los que no queremos creer. Realmente somos nosotros que ponemos muchas excusas para lo que Dios quiere hacer, cuando lo único que tienes que hacer es creer. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Creer en aquel que es digno. Creer en aquel que es digno, que es fiel, soberano, que cumple su palabra. O sea, que Él siempre permanece igual a pesar de nosotros. Aquel que es digno. Eso es lo que vamos a meditar hoy. Así que hemos estado viendo Gálatas. Ya realmente perdí la cuenta de cuántas semanas llevamos en el libro de Gálatas. Pero mira, hoy yo creo que va a ser muy especial, muy práctico. Espero que así sea. Vamos a ver 4 puntos de Gálatas 3, versículos 6 al 9. De cada uno de los versículos que vamos a leer, vamos a sacar un punto. Así que pon mucha atención. Espero que Dios hable a tu corazón y sin importar cómo haya sido tu semana, qué cosas estés pasando, yo realmente oro y vamos a orar ahorita para que sea Dios quien hable. Dios mío, gracias por el tiempo. Gracias por el tiempo de alabanza, Señor. Gracias por poder cantar con nuestra boca, santo, 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 porque muy seguramente en la semana pocas veces lo decimos, pocas veces meditamos, Señor, en quién tú eres, lo que haces, tu fidelidad, tu amor, tu paciencia, tu bondad. Señor, y aunque muchas veces en nuestra vida no se pueda ver, tú sigues siendo fiel. Podemos respirar, Señor. Podemos comer. Hay un techo, una cama, Padre. Yo ayer estaba meditando con mi familia. Tenemos familia, hijos, hijas, Señor. Padres, madres, amigos en la fe, hermanos. Un lugar donde reunirnos hoy, Señor. Así que no podemos decir, ¿dónde estás, Dios? Porque ahí estás tú, Señor. Ahí estás tú mostrando tu fidelidad. Nos trajiste aquí hoy, Dios. Abriste nuestros ojos. Y a pesar de las cosas que dijimos al inicio, Dios, aquí estamos. Es solo por tu misericordia y bondad, nada más. Así que podemos y debemos creer en aquel que es digno. Abre nuestros ojos, Señor. Perdónanos por nuestra incredulidad. Perdónanos, Dios, por nuestra arrogancia y orgullo muchas veces. Perdónanos, Dios. Quebranta este corazón, por favor. Abre estos ojos que necesitan verte, Señor. Utiliza estas manos para ti, Señor mío. Amén. Ok. Hemos estado estudiando la ley y la gracia, ¿no? Hemos estado viendo Gálatas y hoy Pablo va a ser como que muy, muy claro. Va a repetir la misma idea una y otra vez. La ley no puede justificarte. Cumplir la ley jamás va a traer tranquilidad a tu vida y a tu corazón, sino que va a traer maldición. Si intentas ser aceptado por Dios por cumplir la ley, nunca lo vas a lograr. Va a ser completamente difícil, va a ser complicado. Y Pablo podría, y si me puedes acompañar, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Pablo podría leer este versículo, Deuteronomio 27, versículo 26, y decirte,
¿Crees que puedes tener una relación sana con Dios, correcta, buena? Una relación de deleitarte con Dios por cumplir la ley. Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Y todo el pueblo dirá amén. Y mira las palabras duras y fuertes. Maldito el que no confirme estas palabras. Y lo hace para mostrar que cualquiera que no cumpla perfectamente la ley, dice Deuteronomio, maldito es. Encontrarás maldición en la ley. Si quieres tener una relación con Dios por tus propias fuerzas, por cumplir, nunca lo vas a lograr. Nunca tu corazón se va a sentir satisfecho. El argumento que hace Pablo es muy claro. Los pecadores no obedecen todo lo que está escrito en la ley. No lo hacen, no lo obedecen. Son incapaces de hacerlos. Eso es lo que nos va a enseñar Pablo. El pecador es incapaz de cumplir todo lo que está escrito en la ley. Eres incapaz de hacerlo. Si tu relación con Dios está en dependencia del cumplimiento de la ley, puede hacer que hoy te sientas bien, pero mañana te vas a sentir condenado. Puede hacer que estés diciendo, mira, ya paré de beber, pero mañana te encuentras con otro pecado. Puede hacer que digas, ya no estoy fumando, pero mañana te encuentras con algo mucho peor, orgullo en tu corazón, enojo. La ley, lo que hace es mostrarnos la santidad de Dios. Si te sientes mal por tu pecado, qué bueno. Eso debería de pasar, esa es la respuesta correcta. Pero la ley no te acerca a Dios, pero el Evangelio, las buenas nuevas, te siente en la mesa con Dios. El Evangelio, las buenas nuevas del Señor te acercan, te sientan en su mesa, te da de su alimento y no te envía al calabozo, como José, ¿no? ¿Recuerdas cuando estudiamos la historia de José? La gracia del Evangelio del Señor te saca del calabozo y te sienta con el Rey, aquel que es digno. Entonces Pablo inicia nuestro versículo 6, es lo primero que vamos a ver. Él inicia proclamando o llevando nuestra mirada o la mirada de los Gálatas en ese momento al Antiguo Testamento. Él inicia leyendo un versículo del Antiguo Testamento que vamos a leer ahorita. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué le lee a los hombres y a todos nosotros un versículo del Antiguo Testamento? Bueno, él quería demostrar que el plan y propósito redentor de Dios siempre ha sido el mismo. Siempre. O sea, versículo 6, el versículo que te lleva al Antiguo Testamento de Génesis 15:6, es lo mismo. Y Pablo quería enseñarle a todo el mundo que el plan y el propósito redentor de Dios ha sido siempre el mismo. Creer en el Evangelio. Dios, y mucha gente tiene esta idea, Dios no hizo un plan A para los israelitas, los judíos, y luego, se equivocó, no funcionó el plan como quería, ahora hago un plan B para que los gentiles puedan venir al Señor. No fue así. El Evangelio, hermanos, si escuchan mis palabras, el Evangelio, tal como tú lo estás escuchando hoy, sí, por la voluntad de Dios, fue predicado desde los primeros días en el Antiguo Testamento. Ese Evangelio que tú estás escuchando fue predicado desde los primeros días. Y así vamos a nuestro primer punto. Gálatas 3, versículo 6 dice, así Abraham, y escucha muy bien, Abraham, está llevando tu mirada al Antiguo Testamento. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Y así el punto número 1, el creer. No mis obras traen justicia. El creer. Y esa es la idea principal de toda esta prédica. ¿Crees? El creer, no tus obras traen justicia. Mira, es fácil, es muy, muy fácil. O sea, puedes salir de aquí ahorita mismo a hacerlo hoy. Es muy fácil dejar que lo que te haga sentir que tienes una buena relación con Dios son tus obras. Es muy fácil eso. O sea, que lo que te hace pensar que tienes una buena calidad de relación con Dios es el trabajo que tú estás haciendo. Es muy fácil caer en la mentira de estoy haciendo lo suficiente, estoy trabajando lo suficiente, estoy sirviendo lo suficiente, estoy leyendo lo suficiente, estoy orando lo suficiente. Es muy fácil dejar que eso, lo que tú haces,
sea lo que mida la calidad de tu relación con Dios. Como estoy haciendo todo eso, estoy bien. Y esa es la mentira que muchos creyentes creen. Como estoy sirviendo, como estoy yendo, no falto a la iglesia, estoy bien. Y esa es la mentira que normalmente creemos. Pero lo que se nos pide, versículo 6, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que se nos pide no es trabajar, es creer. Es creer. Y lo que se nos pide no es trabajar, no es sacrificarte, es creer. Hermanos, creer y solamente creer. Crees primero, eso es lo importante, tener seguridad en el Señor, deleitarte, conocerlo, meditar en Él, disfrutar de Él, creer en Él, estar seguro que lo que Él dice es real, es genuino. Ningún hijo mendigará pan. Yo te cuidaré bajo mis alas. Creer. Yo te sostendré. Tener seguridad y confianza en la obra de Dios. Descansar en sus promesas. Deleitarse en su voluntad porque creo que todo lo que Él dice es real y genuino. Creo que soy yo el que está cambiando constantemente, el que está enojado, el que no quiere perdonar, el que no quiere soltar. Y tú has permanecido siempre igual. Paciente conmigo, creo. ¿Por qué creer es lo primero y lo más importante? ¿Por qué? ¿Por qué creer es lo primero y más importante? Porque en medio de la tormenta, en medio de un matrimonio desplomándose, un cónyuge no creyente, un futuro que no saben lo que va a pasar, en medio de inseguridades, en medio de enfermedades, en medio de escasez, en medio del temor, el creer te mantendrá firme y cuerdo, para serte honesto. Tantas cosas, firme y cuerdo, y te hará descansar en Dios. El creer. En cambio, obras, mucho trabajo, muchas cosas, lo único que te van a hacer es crecer en orgullo y quitarte fuerzas. Eso es lo que va a suceder. Nunca te va a llevar a Dios. Jamás. Mucho trabajo nunca te va a llevar a Dios. Si te encuentras en cualquiera de las circunstancias que dije antes, un matrimonio desplomándose, tu futuro es incierto, no sabes qué vas a comer hoy, te pregunto, y siendo muy honesto, trabajar muchas obras van a traer tranquilidad a tu corazón. Tal vez te van a distraer, pero llegas a tu casa y algunos dicen, no quiero llegar a mi casa, prefiero quedarme. No es lo correcto. Si te encuentras en cualquiera de esas circunstancias, vivir por tus obras, seguro en algún momento va a hacer que tu vida colapse. Seguro. Puede hacer que mucho trabajo, mucho esfuerzo, incluso en la iglesia, te distraigan. Puede hacer que sí, un tiempo, pero luego vas a colapsar. Mira, yo siempre digo esto con las mujeres en las iglesias hoy en día. Para vergüenza de los hombres, son las mujeres las que más trabajan muchas veces en la iglesia. Para vergüenza de los hombres, escúchame muy bien. Y para vergüenza nuestra, esas mujeres que muchos trabajan son mujeres algunas veces casadas. Yo no encuentro razón, no tiene sentido que un pastor o la iglesia misma miren muy bien que esa mujer deja a su esposo por servir a la iglesia. Es una locura. Llegan, sirven, trabajan, por culpa de la iglesia ese matrimonio no funciona. La hace que ella se sienten mujeres piadosas. Están sirviendo en el ministerio, están sirviendo en la obra, están trabajando. Pero llegan a su casa y cuántas mujeres he escuchado yo que no quieren llegar a su casa, no quieren estar con sus maridos, no quieren regresar, prefieren quedarse durmiendo en la iglesia incluso si pudieran. No es correcto. Están ocupando el trabajo o el servicio en la iglesia para no encargarse de lo que realmente importa. Su vida va a colapsar
y en algún momento se enojarán con Dios. En algún momento te aseguro que esas mujeres van a decir, mira, Señor, no trabajé tanto, no fui a servir tanto, no hice tantos ayunos y mira cómo está mi matrimonio. Y Dios seguramente le contestará, ¿acaso no dice mi palabra que respetes a tu esposa? Efesios 5, habla, hombre, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y luego habla a las esposas. Por eso les recuerdo, hombres, para vergüenza nuestra, eso es mucho nuestra culpa, nuestra flojera. Pero el creer, hermanos, el creer, vivir por la fe en aquel que te amó, creer, vivir por fe por aquel que te amó, te escogió, te trajo hacia Él. Incluso si estás trabajando, cuando crees, si estás trabajando y sirviendo bien, va a dar gozo en tu corazón, va a ser bueno, te vas a sentir contento. Pero incluso si lo que recibes es más adversidad, que muchas veces sucede, ¿no? Quieres servir más y en lugar de más tranquilidad en tu vida hay más problemas. Pero incluso si ese es el resultado, te llevará a buscar más al Señor. Va a haber gozo. Cuando son tus obras, hay adversidad, hay problemas, te enojas con el Señor. Cuando es por creer, hay adversidad, hay problemas, te hace caer más en tus rodillas y depender más de Dios. Creer, no mi obra, es lo que trae justicia. Creer. De nuevo, por eso Pablo recurre a Génesis 15:6, dice Génesis, creyó al Señor y le fue contado por justicia. Creyó y le fue contado por justicia. Mira, esto es Génesis. Yo te preguntaría, y creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Qué es la palabra más importante ahí? ¿Qué es lo que sobresale? Creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Creer, la gracia de Dios. Lo importante en Génesis, la gracia de Dios, y no lo que hizo Abraham, no la obra de Abraham, sino creer es la característica más destacada, la gracia de Dios. Le dio justicia porque creyó la gracia del Señor. Entonces, cuando Pablo enseña sobre la justificación, que eso es lo que está pasando ahorita, estos 4 versículos que vamos a leer están enseñando sobre justificación. Pablo está enseñando sobre la justificación. ¿Y qué está enfatizando Pablo? ¿La obra o creer? ¿Qué está usando Pablo? El Antiguo Testamento, la ley, el Pentateuco, Génesis, el primer libro, para enseñarle a todo el mundo desde el inicio. Génesis 15:6 dice, contó la fe de Abraham como justicia. Claramente, Abraham no fue justificado por sus obras. Más bien, Dios acreditó, y espero que se me entienda esto, acreditó, puso a su favor, Dios puso a favor de Abraham, imputó, se habla en teología, imputar justicia a la cuenta de Abraham. O sea, imagínate esto, imagínate un vaso aquí enfrente vacío, 2 vasos vacíos, perdón. Entonces un vaso vacío somos nosotros tratando de encontrar justicia delante de Dios, esforzándose, trabajando, pero siempre está vacío, siempre. Nada de lo que hace consigue que ese vaso llene. O sea, yo les diría a ustedes, por más que ese vaso se esfuerce, estando aquí, nunca va a estar lleno de agua a menos que algo suceda, ¿no? Y luego está el otro vaso, y leemos Romanos 4:5, dice, pero aquel que no trabaja, y escucha, aquel que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, escucha muy bien lo que dice Romanos, aquel que justifica al impío, al malvado, al pecador, el que no trabaja, y aquel que justifica al pecador, pero cree, su fe se le cuenta por justicia. Romanos 4:5, su fe se le cuenta por justicia. Entonces está el otro vaso, ¿y qué es lo que hace Dios? Imputar, acreditar justicia. Viene Dios y agarra un pichel lleno de agua, de la mejor agua del mundo, y llena ese vaso por completo. Le está introduciendo justicia, lo que el otro vaso no podía hacer. Imputar al que cree, al impío,
pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Entonces, ¿quieres sentirte tranquilo delante de Dios? ¿Quieres sentir una relación de gozo con Él, de poder estar tranquilo con Él, de poder hablar con Él con calma, sin culpa que te coma por el pecado que cometiste? ¿Quieres sentirte así sin miedo de estar delante de Él, sin temor de que vas a ser rechazado o que te va a correr de su presencia por lo pecador que eres? La Biblia dice, el que cree ha sido declarado justo. El que cree ha sido declarado justo. El juez justo, santo, no va a contar más tus pecados. No va a decir, ¿cómo te atreves a estar delante de mí? Mira, si ayer mentiste, ayer robaste. No vas a escuchar eso. Sino que coloca sobre su Hijo tu culpa, tu pecaminosidad, la coloca sobre Él. Cristo fue hecho maldición y por esa obra de gracia tú puedes escuchar el veredicto del juez santo y justo. Él es inocente. Este inocente, este culpable impío ha sido justificado y hecho nueva criatura por creer en mi Hijo, aquel que tomó su lugar. Y ahora quiero que entiendas, nueva criatura, creer no hace que sigas igual. Crees en Él no hace que sigas igual. Yo creo en Dios, pero sigo mintiendo, sigo robando. No existe. No es cierto. Aquel que cree es hecho nueva criatura. Todo eso es resultado de creer, no tus obras, justificado únicamente por tu fe en las promesas de Dios. Ahora, ese fue el punto número 1. Punto número 2, versículo 7 de Gálatas 3. Por tanto, dice, sepan los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Cuando esta gente escuchó esto, sus ojos, pues, yo me imagino a gente llorando cuando escucharon hijos de Abraham. Punto número 2, creer, no mi pasado malo, o incluso tu pasado que tú creas que sea bueno, te hace hijo de Abraham. Creer te hace hijo de Abraham, no tu pasado. Sea bueno o malo, eso no importa, no sirve de nada. Creer te hace hijo de Abraham. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo que cuando esta gente escuchó eso, lloraron? Uno tiene que preguntarse, ¿qué significa ser hijo de Abraham? Esa es la pregunta. ¿Qué significa ser hijo de Abraham? Y como ninguno de nosotros somos judíos y ninguno de nosotros somos de ese lado del mundo, no vamos a entender a profundidad qué significa ser llamado hijo de Abraham. O sea, podemos entender, sabemos quién es Abraham, pero no, probablemente por estar en este lado del mundo no vamos a sentir como que ¡wow! ¡Qué increíble! Pero déjame darte un mal ejemplo, sinceramente, de por este lado del mundo, ¿qué sería ser reconocido como hijo de Abraham? Sería como que tú escucharas hoy que tú eres hijo de Bill Gates. Es un mal ejemplo porque ese hombre es muy perverso, pero sería que escucharas que eres hijo de Michael Jordan, tal vez, ¿no? Para este lado del mundo. O sería que escucharas que eres hijo, no sé, si acaso, ¿verdad? Como hijo de alguno de los presidentes fundadores de Estados Unidos, que en Estados Unidos ellos son como que wow, o sea, como la vara de medir para ser un hombre moralmente bueno y reconocido. Entonces cuando ellos dicen ser hijo de Abraham, eso es como que la persona más famosa que tú sepas en este lado del mundo y que se diga de que tú eres hijo de esa persona o descendiente de esa persona. Así que ser hijo de Abraham es como decir, me codeo con los grandes entre los grandes. Ya, más o menos, eso sería en nuestros términos. O sea, no es solo los grandes, sino que los que son más grandes entre los grandes, eso es ser hijo de Abraham. Pero una vez más, Pablo, el anterior asesino, recuerdan, el que aceptó y aprobó la muerte de Esteban, el perseguidor de la iglesia, te está enseñando y demostrando, no son tus obras o tu descendencia. No es tu pasado malo o bueno. Yo, Pablo, soy ejemplo de esto. Una vez más, es la fe. Es creer. Es creer. Y puedes pensar, pero pastor, ¿cómo
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible tener esa bendición? ¿Cómo es posible ser llamado hijo de Abraham? Y más en este lado del mundo. ¿Cómo es posible? Mira todo lo que he hecho. Mira todas las mentiras. Mira todo el enojo. Mira las veces que le he reclamado a Dios. Mira mi enojo, mi robo, mi corrupción, mi pecado. Y Pablo diría, qué bueno que sabes que todas esas cosas son malas. Qué bueno que lo reconoces. El problema sería que no. ¿Debes de arrepentirte de ellas? Sí. Debes arrepentirte. Debes hacerlo. Pero la razón o lo que impedirá que seas declarado justo delante de Dios, y escucha, lo que va a impedir de que tú no tengas salvación no es tu pasado, no es todo el pecado que has cometido, no es eso. Es tu falta de fe y arrepentimiento, eso sí. No es lo que hiciste ayer o esta mañana, sino tu falta de fe y arrepentimiento. La razón por la que no serás declarado justo es por no creer. Es por no creer que tu alma no encuentra consuelo. Esa es la razón. El simple hecho que no has creído es que tu alma no encuentra consuelo. No es por todo lo que hiciste, es porque no crees. Por otro lado, tampoco es correcto que pienses que por todas las cosas buenas que has hecho en tu pasado, vas a ser encontrado justo. No es correcto decir eso. Aunque seas un hombre bueno moralmente, aunque, no sé, honres a tu padre y a tu madre, aunque seas una persona muy religiosa, que llegues todos los domingos a la iglesia, que ofrendas siempre, incluso más de la cuenta, no sé, aunque hagas lo que sea que hagas, si crees que estas cosas te van a hacer ser encontrado justo delante de Dios, estás engañado. Pablo también creía eso. Pablo decía, no hay otro judío como yo, fariseo de fariseos, celoso de la ley. No hay otro como yo, decía él. No había nadie más celoso de la ley como él, no había nadie que practicara la ley como él. Sin embargo, él entendió que no son esas cosas lo que lo justificaba delante de Dios. Lo entendió a la perfección. No son esas cosas lo que lo hacen decir, soy hijo de Abraham. Y lo dice alguien que es descendiente de la tribu de Benjamín. Que bien lo podía decir, tengo su sangre en mis venas. Él entiende que ni su propia descendencia o linaje lo hacen digno de llamarse hijo de Abraham. Él entiende eso. Entonces la pregunta es, ¿qué hace que una persona sea hijo de Abraham? ¿Qué hacen que yo pueda decirte a ti que eres hijo de Abraham? ¿Es la descendencia física? ¿La circuncisión? ¿El hecho de que tú guardes el domingo? Ninguna de esas cosas hace que las personas sean hijas de Abraham. Los hijos de Abraham son los que creen en Cristo. Amén. Los hijos de Abraham son los que creen en Cristo. Los hijos de Abraham no son descendientes físicos, sino descendientes espirituales. Génesis 15. Número 3, versículo 8. Como diciendo Pablo, si no me quieren creer, mira. Y esto es interesante, las palabras que ocupa Pablo en Gálatas. Dice, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, un pequeño paréntesis, ¿qué son las buenas nuevas? El Evangelio. Eso es súper interesante. Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, punto número 3, creer, no tus futuras buenas acciones te justifican delante de Dios. Entonces, hablamos de las acciones pasadas, buenas o malas. Y ahora hablemos de las acciones futuras. Creer, no tus futuras buenas acciones te justifican delante de Dios. Y es algo interesante. Pablo menciona la promesa en la que Abraham puso su fe. ¿Cuál es esa promesa?
¿Cuál es esa promesa? Dice el versículo 8, ustedes me lo contestaron recientemente. Justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas de Abraham. Las buenas nuevas a Abraham, perdón. ¿Cuál es esa promesa? Pablo la llama las buenas nuevas. El Evangelio fue predicado en el Antiguo Testamento. Y según el versículo 8, y si te vas a Génesis, según el versículo 8, ¿quién predicó el Evangelio? La Escritura, preveyendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Quién dijo esa palabra? En ti serán benditas todas las naciones. ¿Quién habló ahí? ¿Fue Dios? ¿Quién estuvo predicando el Evangelio en el Antiguo Testamento? El Evangelio fue predicado en el Antiguo Testamento. Y Pablo escribe sobre eso. Lo escribe en Romanos, también Romanos 3:30. Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos o por medio de la fe a los incircuncisos. Está diciendo, judíos y gentiles van a ser justificados por medio de la fe. Génesis lo está hablando, Gálatas nos lo está diciendo, Romanos lo está confirmando. Las Escrituras, preveyendo que Dios justificaría por la fe a los gentiles, predicó de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios no estaba viendo a futuro tus buenas acciones. Dios predicó el Evangelio desde el inicio. Dios no estaba viendo quién se va a portar bien para justificarlo por sus obras. Dios dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Él estaba predicando el Evangelio de salvación para que tú pudieras colocar la mirada en Cristo y no a tus obras. Y eso es súper interesante, porque Pablo se lo está diciendo a unas personas, en el momento que Pablo está hablando, a los Gálatas. Y eso es claro para ellos, se efectúa para la vida de ellos, aunque él está haciendo un ejemplo de Génesis. Y es claro para nosotros también. El Evangelio, lo ves ahí, se presenta de dos formas. Dios es el que justifica y luego Él quienes participan de la bendición. O sea, es por medio de Él que todas las naciones participan de la bendición. Entonces, ¿no fueron las futuras buenas acciones o las futuras buenas intenciones de Abraham o las futuras buenas intenciones de Pablo o cualquiera o las futuras buenas intenciones tuyas? No fue nada de eso, sino que fue el Evangelio predicado en el pasado, una promesa dada en el pasado, completada y confirmada hoy en Cristo Jesús, lo que trae salvación para todo aquel que en Él cree. El que cree. Número 4, versículo 9 dice, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Ahora, eso está en presente. Son bendecidos con Abraham el creyente. Está hablando a los Gálatas y le está diciendo, si crees, eres bendecido con Abraham el creyente. Entonces, creer te hace recibir la bendición de Dios junto con Abraham. Y eso es súper interesante. Todos los judíos morirían por creer esto y por saberlo. Morirían. Harían lo necesario. O sea, se ponían las filacterias, se vestían como se vestían, actuaban como actuaban para demostrar santidad o para ganar bendición. Y Dios está diciendo, por medio de su palabra, los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Nos gusta pensar que si hacemos lo suficiente o si somos lo suficientemente dignos, seremos bendecidos. Nos gusta pensar que si nos negamos los placeres lo suficiente para agradar a Dios, vamos a ser bendecidos. Si camino por fuego o por vidrio, si hago penitencia, si me despojo de toda mi ropa, si la doy a los pobres, si le doy comida, y empezamos a hacer una lista de cosas para tratar de hacerme digno de tu gracia, Señor. Queremos tratar de vernos religiosos o piadosos. Todas esas son obras, no es el Evangelio. Todo eso hace que la muerte de Cristo pierda su significado. Mira lo que dice Pablo, Dios en Gálatas 3:9. Los que son de la fe son bendecidos, no los que hacen obras.
los que son de la fe, los que creen. El mismo hecho de que Cristo murió por nosotros, escucha, Cristo murió por nosotros. Que su muerte no fue una tragedia vacía, sino que Cristo murió por los pecados de nosotros. Eso testifica lo inútil que es buscar justificación por tu propia obra. Es inútil. Si no, ¿por qué murió? Es inútil. Si una persona mira a Cristo por fe y confía en las promesas del Señor, entonces la bendición de Abraham está sobre esa persona. Medita en ello por un momento. La bendición de Abraham está sobre mí al creer por fe en el Hijo de Dios. Ahora tienes paz con Dios. Ya no conoces a Dios como juez, sino como Padre. Ya no es este Dios lejano que pareciera que se interesa por mi vida, pero no hace nada al respecto. Ahora este Dios piadoso, que ha tenido tanta paciencia conmigo, que ha esperado lo suficiente para que yo escuche y crea genuinamente en mi corazón y no me pierda por seguir mi propio camino. ¿Lo entiendes? Lo que probablemente tú has visto como un Dios lejano o alguien que no se interesa por tu vida, ha tenido paciencia y no te ha condenado por amor para que escuches el Evangelio y puedas creer genuinamente y que no haya nada en medio entre tú y Él más que Cristo Jesús. No tus obras, no tus pensamientos, no tu enojo, no tu engaño, no tus mentiras. Tu corazón directo hacia Él porque creo en sus promesas. Por eso Pablo escribe el versículo 9, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Todos los que son aceptados por Dios deben ser aceptados tal como fue aceptado Abraham. Y esos que fueron aceptados tal como fue Abraham serán bendecidos tal como Abraham fue bendecido. Y si tú medio conoces la historia de Abraham y sabes todo lo que pasó a su vida, la siguiente pregunta es, ¿por qué nos vamos para otro lado? ¿Por qué buscamos otras cosas? ¿Por qué otras cosas son más importantes que Dios y su misericordia y su palabra, el Evangelio predicado desde Génesis? ¿Por qué? Porque no has creído. No has creído. No ser bendecido es lo mismo que decir que eres maldecido. En pocas palabras, todos los que creen son bendecidos, pero todo el que no cree o busca ser aceptado por Dios en base a su obra es maldecido. De nuevo, Gálatas 3:9, los que son de fe son bendecidos como con Abraham. Si no crees, eres maldecido. Si quieres buscar justicia por tu obra, eres maldecido. No por Dios, por culpa tuya, por no querer creer. Pablo enfatiza la fe. No la descendencia, no el linaje, no tus obras. El factor determinante, lo crucial, lo que significa ser creyente, ya sea gentil o judío, lo que significa ser hijo de Dios. Recibir la bendición de Abraham es ser creyente. Ser bendecido con Abraham, hermanos, es algo presente e inmediato. No es cuando estés en los cielos, porque Pablo le está diciendo a ellos, a los Gálatas y a nosotros hoy, en presente, los que son de la fe son bendecidos con Abraham, presente, con él. Entonces todos los Gálatas debieron haberse quedado como, no quiero seguir más buscando o esforzándome, no tiene sentido. Es creer. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Así que, para terminar, fe no significa ningún tipo de convicción tuya en una verdad del Evangelio. No es que Dios dice en su palabra, Él me fortalecerá, entonces voy ciego y sigo adelante y me esfuerzo y hago todo lo necesario porque Él lo dice, entonces bueno, me esfuerzo. No es así.
No es así. Dios va a poner un deleite en tu corazón primero. Dios va a poner deseo hacia Él primero. Y jamás va a pasar si tú no estás meditando en quién es Dios. Si tú estás trabajando y trabajando y trabajando y trabajando, jamás. La fe no significa ningún tipo de convicción que los hombres puedan tener de la verdad de Dios. Si sabes algo de la verdad de Dios, qué bien, qué bueno. Pero el miércoles, si estuviste en grupo pequeño, fue bueno el ejemplo. Usaron el ejemplo que decía, si nosotros y los demonios hacemos un examen de teología, los demonios saldrían mucho mejor que nosotros. No se trata de lo que sabes. Piénsalo incluso si Caín, que mató a su hermano Abel, hijo de Adán y Eva, si Caín antes de matar a Abel hubiera hecho 100 sacrificios siendo obedientes, antes de matar a su hermano, 100 sacrificios, te pregunto, ¿eso lo hubiera hecho ganar justicia delante de Dios? Todos ustedes saben que no. Y nosotros queremos ser así. Quiero portarme bien, quiero hacer las cosas bien, quiero esto, quiero otro. No. Dios quiere obediencia en fe, no sacrificio. Obediencia en fe, no sacrificio. Abraham fue justificado por creer porque cuando recibió a Dios, recibió una promesa de Dios, él aceptó inmediatamente. Es cierto, Dios lo dice, él no miente, gracias Señor. Justificado. Creyente. Ahora, todo lo que hemos visto hasta el momento y lo que he escuchado es que el hombre no tiene justicia dentro de él. Somos el vaso vacío del ejemplo. Por más que te esfuerces, sos ese vaso vacío. El hombre no tiene justicia dentro de él, no la puede crear, no la puede hacer. No mora en ti la justicia. Tú no tienes justicia dentro de ti. Por más que te esfuerces, por más que lo intentes, no tienes, no puedes, no lo vas a hacer, porque el único que da justicia es Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer? Esa es la pregunta, ¿qué debo hacer? No lo puedo hacer, ¿qué debo hacer? Cree. Confiesa con tu boca y cree. Confiesa con tu boca. Yo no soy digno. Yo no puedo. Mira lo que me he esforzado. No he logrado nada. Perdóname, Señor, por buscar algo, alguien, por irme por otro lado. Perdóname, Dios, por no querer escuchar las veces que quisiste hablar, las veces que quisiste advertirme del camino que iba a muerte, Señor. Perdóname por querer ser terco e insistente. Confiesa, pero cree en aquel que tomó tu lugar. Cree en aquel que tomó tu pecado y tu maldición y la clavó en la cruz. Cree. Cree. Somos justificados por la fe. Y esa fe no es que va a infundir en ti una cualidad buena, sino que somos justificados por Dios a través de la fe en Cristo. Somos justificados gratuitamente por su gracia. No por tu pasado, no por tu futuro, no por tu presente. Gracias, porque no había nada bueno. En ti o en mí no había nada bueno. Cristo es nuestra justicia, Él. Por tanto, la misericordia de Dios es la causa de nuestra justicia. Dios, creer en Cristo por su muerte y resurrección, por su misericordia y bondad, por su fidelidad, porque Él no cambia. La justicia no ha sido dada, no por ti. El que es justo por la fe vivirá. Y por tanto, la persona que vive por fe sabe que no tiene nada bueno en él. Es desprovisto, quitado de toda justicia personal y depende únicamente en la gracia de Dios.
Esa persona no se gloría, no se exalta, no hay orgullo porque sabe que la única razón es la gracia del Señor. Sabe que Dios lo llamó, sabe que el Señor esperó, fue paciente, sabe que el Señor tenía un plan para su vida y lo llamó para que escuche y pueda creer con fe y confesar con su boca. El justo vivirá por la fe. Y así decir, gracias, Señor. Y mira lo que dice, eres justificado, no parcialmente, justificado totalmente para que tú no tengas que seguir esforzándote o trabajando sin ningún fruto, total, completo, real, inmediato, bendecido junto con Abraham. Entonces la fe en Cristo, sus obras, no las tuyas, son verdaderamente tu justicia. Eso es lo que tienes que entender. Creo para que la fe en Cristo, su justicia, por fe, ahora es mía. Y cuando tu corazón entiende eso, ya no hay más condenación. Ya no hay más enojo, ya no hay más orgullo. Ya no hay más ira. Ya no hay condenación. Ya no tengo que correr. Ya no tengo que poner mi cara dura. Ya no tengo que ponerme una máscara. Ya no tengo que aparentar. Ahora solo tengo que vivir. Vivir por fe. ¿Quieres esto? La respuesta es sencilla. Entonces cree. Creer, poner tu mirada en el Señor, da esperanza y salvación. Y es más segura que cualquier obra que tú hayas hecho. Es más segura y mucho más reconfortante que cualquier mal hecho en contra tuya. Tú me puedes decir, pero no sabes lo que me hicieron. No sabes lo decepcionado o lo decepcionada que estoy. No sabes lo solo o lo sola que me he sentido. El Señor predicó el Evangelio desde el inicio para que tú lo puedas escuchar. No estás sola, no estás solo. El Señor en su misericordia decidió que pudieras estar aquí hoy y escuchar la mayor verdad que ha transformado este mundo y tantas personas, tantos corazones. Es una verdad que no decepciona, sino que da vida genuina, que llena tu corazón, que llenará tu corazón. Así que, hermanos míos, ¿qué deben de hacer? Creer. Creer. No serás decepcionado. Oremos. Señor Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tanta verdad, Señor. Y perdónanos por tanto orgullo. Señor, llévanos ante el trono de tu gracia, Señor. Enséñanos a creer. Ayuda a mi falta de fe, Señor. Ayuda a mi tontera, ayuda a mi negligencia, ayuda a mi corazón, Señor. Ayuda a mi ojo, ayuda a mis manos, para que todo lo que yo haga y todo lo que yo diga, todo lo que piense, todo lo que sienta, todo lo que me llena, Señor, todo lo que me cubre, me rodea, todo lo que pienso, todos mis planes, Señor, sean por ti y para ti, mi Dios. Ayúdame a no vivir más para mí, no seguir pensando que mis planes, mis ideas son las mejores, Señor. Ayúdame, Señor, a creer y solamente creer, Dios, y no esperar nada más de nadie más o de algo más, sino de ti, Señor. Creer. Ayúdame a creer, Dios. Y así poder confesar hoy. Yo creo. Yo quiero creer. Ayúdame, Señor. Yo quiero creer. Y así en ese momento, tu palabra fiel, Señor. Tu palabra fiel. El que cree en su corazón y confiesa con su boca. El que cree en el Señor Jesús es salvo. Gracias, Señor, porque tú lo dijiste y yo no.
y tú eres fiel y lo cumples, Padre. Amén.